que tiene como nombre Conducción bajo la influencia de drogas. Esta exposición estará a cargo de la doctora Laura Borgen. La doctora Laura es médico toxicólogo, especialista en medicina forense y pediatría, titulada en la Universidad de Chile. Se desempeña desde hace más de 40 años en este campo de la toxicología en el Departamento de Anatomía y Medicina Legal. El año 1999 contribuyó a formar la estructura Rita Mensar y la corporación Rita Chile, la que actualmente preside por más de 10 años. Así que la invito a pasar adelante y un fuerte aplauso para la doctora. En virtud del apetito que nos puede abrir esta diapositiva, tomar un poco el tema del uso de sustancias químicas asociadas a la conducción vehicular, pero sin dejar de lejos el tema del alcohol, porque como vamos a ver hoy día, y en lo que se está dando dentro de nuestro país y en lo que se está dando también a nivel internacional, es un mix de cóctel que muchas veces las personas consumen cuando están en la conducción vehicular. Por otra parte, esta presentación se basa en un poco revisar cuál es el estado del arte a nivel mundial, porque hoy en día en la globalización que nuestros países están involucrados, no podemos estar lejos de lo que se está dando y cuál es la realidad con la que se está mirando este problema. El problema de los temas de drogas, como ustedes saben, traspasa todas las fronteras e involucra todas las clases sociales e involucra también a personas cercanas que pueden estar dentro de mi familia o que pueden estar dentro de mi núcleo de amigos. Por lo tanto, es un problema que tenemos que saber enfrentar correctamente. Ahora, ¿qué es lo importante de este proyecto? Este proyecto de Europa lleva más de 50 años, ¿ya? Y está relacionado precisamente con los temas de la conducción vehicular. Asociado a esto, hay una reciente recopilación que se hizo y se publicó en Forensic del 2023, que está relacionado con un avance en las legislaciones a nivel mundial, como para poder decir qué tan armonizados estamos o cómo se está dando esta situación. Y en este avance, ¿qué es lo que pudimos establecer? Que hay distintos criterios que se han podido establecer y sin ir más lejos, el tema de alcohol es uno de los que si nosotros comparamos con nuestra legislación, comparamos con lo que dice la Organización Mundial de la Salud y comparamos distintas legislaciones a nivel mundial, nos encontramos que aunque tampoco hay una armonización. En el caso específico de Chile, nosotros hablamos y tenemos claro que tenemos tolerancia cero, tenemos definiciones que hablan de estar bajo la influencia del alcohol, que es hasta el 0,3 gramos por litro. Cuidado que de repente pueden que algunas cifras estén en valores de porcentaje, entonces la vamos a ver como 0,03, ¿ya? Pero lo importante es que vamos a ir hablando de lo que generalmente se conversa en estos temas, que es el de los gramos por litro. Entonces, tenemos valores de referencia, pero esos mismos valores de referencia, si los vemos y comparamos con lo que refiere la Organización Mundial de la Salud, que es un ente que mal dicta algunos parámetros relacionados con la seguridad también de las personas, habla de
un 0,5. O sea, como que tendríamos una ventana ahí abierta. Y otras legislaciones que definitivamente nos vamos a encontrar que hablan de tolerancias que son mucho menores, e incluso en el caso específico de Chile, que hablamos, como decía yo, de la tolerancia cero. Ahora, de estos estudios, ¿qué es lo que llama la atención? Las medias ponderadas, cómo se dan, y el rango en el que se mueve qué tanto es el problema relacionado con ese nivel de alcohol. Si ustedes se fijan, para ese nivel de alcohol, 3,5% de los estudios me dan positividad con un rango que oscila en eso. Aquí nos vamos al rango que refiere la Organización Mundial de la Salud como corte, ¿ya? 1,5, con un rango de ese orden, y lo que se llama definitivamente que el individuo esté intoxicado, que antiguamente, en el caso nuestro, nosotros teníamos el concepto de ebriedad sobre el gramo, hoy día lo tenemos en 0,8, y tenemos también en el caso de otros países que hablan de unos valores un poco más altos. Entonces, ya en el tema de alcohol, tenemos que, aún no hemos logrado armonización a nivel mundial, siendo que tenemos programas mucho más recientes, que son el de seguridad química, que hoy día nos obliga a armonizarnos a nivel mundial para poder comunicarnos en cuanto a los riesgos de cada una de estas sustancias. Pero en un tema que es un tema social, como es el consumo de alcohol y en el consumo de drogas, todavía no nos logramos poner de acuerdo. A pesar de que se sabe la cinética, a pesar de que sabemos cuánto es la velocidad de metabolización del alcohol, a pesar de que sabemos cuánto es el consumo que determina cada una de las bebidas y la alcoholemia que podamos llegar. Entonces, si en alcohol no nos hemos puesto de acuerdo, en el caso de los fármacos y en el caso de droga, es peor todavía. ¿Por qué razón? Porque aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos básicamente que en el caso del alcohol, ¿cuáles son las que más se ven? En general son todos los psicofármacos, están metidos en una gran caja. Pero si los separamos específicamente por las benzodiazepinas, vemos que la benzodiazepina en relación a la conducción vehicular en este proyecto de Europa pesan casi el 1% con este rango. Las medicinas opioides, ya hablemos aquí en Chile de cuáles serían los medicamentos para la tos, que son de origen central, y serían también de la familia del tramadol. Nosotros aún no podemos decir que no estamos viendo la droga zombie, pero que es de esta misma familia, y por lo tanto tenemos que estar súper atentos a lo que puede pasar en los próximos periodos de tiempo. Y aquí tenemos un sinnúmero de sustancias químicas que pueden estar involucradas y que tienen categorías de consumo. Y dentro de eso están involucrados, obviamente, las clásicas como la marihuana, la cocaína, las anfetaminas, etc. Tenemos que, si las analizamos solamente en combinación ponderada, o sea, cómo estas se van dando en la realidad, nosotros vemos que tenemos básicamente alcohol y drogas, ¿ya? Y o medicina con un 0,37% en los diversos estudios, y las combinaciones de drogas y medicina en un 0,39%, o sea, andan bastante parecidos, ¿ya? Tanto la mezcla del alcohol con drogas o medicina, o tanto las combinaciones de drogas y de medicina. Esto es importante porque siempre le hemos dado un valor mucho más preponderante al tema del alcohol, y siendo que muchos individuos, a pesar de que cuando reciben un medicamento dice claramente esto puede afectar la conducción vehicular o de maquinaria, esa letra chica de los prospectos de los fármacos
no es considerada. Ni tampoco es considerada como una voz de alerta de parte del equipo de salud de advertirle al otro que no puede hacer ya sea la conducción de maquinaria o eventualmente del manejo de automóviles. Entonces, en general, en esta revisión de distintas jurisprudencias, ¿ya?, a nivel de Europa principalmente, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos con que la gran mayoría sí tiene considerado los problemas de alcohol y los problemas asociados a drogas, que no todas tienen los límites para drogas bien establecidos, como vamos a ver después en un cuadro resumen, y hay algunos que sí tienen este concepto de la tolerancia cero para drogas. Ahora, ¿por qué es importante llegar a establecer estas concentraciones umbrales? Porque en este, que es quizás uno de los estudios de la más larga data, que tiene más de 50 años de respaldo a nivel de lo que significa la conducción vehicular en Europa principalmente, ellos pudieron establecer para definir sus propios niveles información basada en la ciencia. ¿Y esto qué significaba? Significaba saber exactamente para qué concentraciones en orina, para qué concentraciones en sangre espero un determinado efecto. Es así como esto hoy día se ha podido sumar a todo lo que ha estado haciendo el grupo de forense de la Universidad de Miami, principalmente en relación a nuevas publicaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos que se sabe que con un nanogramo de THC, de marihuana, en la orina, ese producto tiene una vida media aún más de 15 días en el organismo y que me va a afectar la capacidad de racionamiento y me va a disminuir mi capacidad de entendimiento y de respuesta frente a situaciones como son la conducción vehicular. Esto es tremendamente importante, porque ya en un nanogramo, ya como vamos a ver en la evolución después, son pocas las legislaciones que lo han podido llegar a establecer. Dentro de eso, el grupo noruego, que es quizás el que lleva la avanzada en estos temas. Entonces está la otra pregunta. ¿Por qué tenemos que controlar y contar con un marco legislativo? Primero que nada, no tenemos armonización. Sabemos que hay conceptos que deben aparecer y que están asociados al concepto de la discapacidad y el concepto de la tolerancia cero. Y en el concepto de la discapacidad, ¿a qué se refiere? Se refiere a individuos que están en tratamiento con medicamentos y que no están capacitados para la conducción vehicular y que deben cumplirlo tal cual está ya referido de alerta en el prospecto de ese fármaco. Y tenemos también que en las revisiones que hizo el grupo forense, ya llegó a ver que muchas veces se identificaban varias jurisprudencias que tenían distintos niveles ya para la situación, y en estos casos habían algunos estados dentro de Estados Unidos propiamente tal que tenían valores distintos, Canadá, Nueva Zelanda y el grupo australiano, que después vamos a ver que ha hecho muchos estudios, pero que están relacionados con la otra pregunta, que es la pregunta: ¿cuál es la mejor muestra? ¿Es la muestra de sangre? ¿Es la muestra de orina? ¿Es la muestra de sudor? ¿Es la muestra de cabello? Para el tema droga. Para el tema alcohol lo tenemos súper claro, que es el inhalatorio o el exhalatorio en terreno de campo, y tenemos claro que es la muestra de sangre. Pero ¿cuál es el rendimiento en las drogas? Es totalmente distinto. Y eso es lo que también tenemos que incorporar, porque si no, suele ocurrir que tomamos uno de saliva en un terreno de campo, y cuando llegamos al centro hospitalario a que se tome la muestra confirmatoria, se dice: tome sangre, y han pasado 6 horas.
eso ya no me sirve. No es como el alcohol, que en el alcohol yo puedo hacer un cálculo hacia atrás, tengo una velocidad de metabolización que está súper establecida. En cambio, en las drogas de abuso tengo una serie de otros factores que me van a influir y que no son menores. Entonces, por lo tanto, este grupo americano que detectó que teníamos distintos, no había armonización, que los niveles, había un concepto de los niveles de efecto inferior, ¿ya? Que trataron de homologar a una alcoholemia en un momento dado, comparándolo, y también se detectaron todas las variaciones en la jurisprudencia. Ahora, ¿cuál es el efecto del consumo de alcohol y droga en la conducción? Todos nosotros sabemos, ¿ya?, que el problema de todas las sustancias químicas que pueden afectar mi capacidad de respuesta, tanto física como psíquica, ya van a determinarme de alguna forma una disminución en mi rendimiento cognitivo y en mi respuesta psicomotora. Entonces, por otro lado, tengo que el alcohol y las drogas, además, son dosis dependientes en esta respuesta. Si yo tengo mayor consumo de alcohol, mi rendimiento cognitivo y psicomotor se va a ver más afectado, dependiendo de las cantidades de drogas que haya consumido recientemente o que eventualmente haya consumido hace 2 o 3 días, todavía puede que tenga, vamos a hablar de la resaca, ya, para podernos entender, ya que distinta es la resaca del alcohol, porque el alcohol es muy corta, no así en las drogas de abuso y no así también dependiendo si estamos hablando de un consumidor por una vez a de un consumidor crónico. Por otra parte, tenemos el otro problema que suele darse, que tenemos en general sustancias que son depresoras y sustancias que son excitatorias. Y con la interacción del alcohol podemos tener o un sinergismo o un antagonismo. O sea, el individuo puede verse en el aspecto, cuando Carabineros lo detiene en la vía pública, de que está correctamente, que camina sin ningún problema, me puede hacer el 4, me puede hacer el 8, me puede hacer todos los cálculos matemáticos, pero, ya internamente tenemos un nivel de alcohol altísimo y tenemos un nivel, por ejemplo, de cocaína altísimo o de anfetaminas altísimo. Y por supuesto que esto hace el equilibrio dentro de la neurona y el individuo se ve normal, pero nosotros sabemos que si separamos y si lo llevamos a niveles, este individuo probablemente esté a punto de hacer un infarto o miocardio por la cocaína o por el alcohol, una convulsión, ¿ya? Y puede estar perfectamente en condiciones de riesgo vital. Entonces, tenemos que, de alguna forma, entender cómo se da esta situación del consumo de esta droga y cómo los individuos precisamente han aprendido ya que si quieren tapar el alcohol, lo van a tapar con la cocaína o con cualquier otra sustancia, y así sucesivamente. Los resultados, entonces, tenemos que, como resultado final, hay alteración de la percepción sensorial, visual, auditiva, encandilamiento, etc. Y además, en el caso de la marihuana, hay alucinaciones. O sea, tenemos otros más. Vamos a hablar primero de las clásicas, después, muy brevemente, voy a hablar de las NPS, que son las nuevas, las drogas, que hoy día van a involucrarnos en el próximo futuro no tan lejano. Y todas estas, de alguna forma, van a afectar un área bastante especial, que es la corteza cerebral, que la corteza cerebral es la que nos permite de alguna forma tener ese juicio y ese razonamiento, esa de mantenernos dentro de las reglas del juego, de saber que si hay una luz roja tengo que frenar, de saber que si hay una luz amarilla tengo que disminuir la velocidad y llegar en condiciones a la esquina, que si va pasando una persona tengo que de alguna forma conducir adecuadamente y tratar de respetar la vía y no pasar por arriba de ella y seguir caminando y darme a la fuga. Todo eso lo hace este ente regulador que nosotros llamamos la corteza cerebral, con el control de impulsos en un momento dado, ¿ya? Y
como quien dice, el Pepe Grillo que nos va diciendo esto es lo correcto, esto no es lo correcto. ¿Ya? Y todos los efectos sobre el cerebelo, que también van a ir asociados a las incoordinaciones motoras ya más grotescas, pero también a la motricidad fina. Entonces, todo esto se traduce al final que no cabe la menor duda que necesitamos armonizarnos a nivel mundial respecto de los valores y nutrir esto con la nueva información que existe respecto del alcohol y respecto también de las drogas. En los antecedentes y en la tolerancia también tenemos otros elementos que fueron importantes de analizar. Por ejemplo, ellos compararon, ya siempre trabajaron con los VAC asociados al alcohol. Entonces decían, el límite de efecto inferior, si mi VAC es de 0,2 gramos por litro, en nuestro país deberíamos decir 0,3, que es el que la ley tiene establecido, a pesar de que nosotros hablamos de tolerancia cero. Y de los umbrales de riesgo, entonces ellos, ¿qué es lo que hacen? Comparan cuál sería el efecto en la motricidad y el efecto en la parte del comportamiento psicológico, o sea, la parte psicomotora y la parte cognitiva, la comparan y dicen, a ver, ¿cómo podríamos establecer un nivel de droga ya que sea comparable con los efectos que me determina una alcoholemia de? Entonces siempre están comparando con ese punto para poder entender por qué, porque no tenemos aún totalmente dilucidado cuál va a ser el comportamiento de la droga. Más aún cuando tenemos hoy día drogas nuevas que se introducen en el mercado. Tenemos por otro lado que la mayoría de los países entonces europeos han determinado sus límites propios y hablan ellos de los límites de efecto más bajos o simplemente de la tolerancia cero. Ahora, dentro de todo esto, ¿qué es lo importante? Lo importante es que se define como que cada uno de estos busca ¿qué cosa? Lo más importante es la protección de la libertad de los conductores, de los derechos civiles por un lado, pero también de proteger la seguridad de todos los usuarios de la vía. Entonces, esto es como un win-win. O sea, ok, yo te permito que tú seas libre, yo te permito que tú te des el lujo de consumir alcohol y de consumir droga, pero, aquí hay un tema que es la responsabilidad de proteger la seguridad de todos los usuarios de la vía. Los suecos tienen además involucrado este concepto en la seguridad pública. Y es obligación que cuando yo haya estudiado lo que haya estudiado, la carrera que sea, en mi examen de grado alguien me va a hacer una pregunta respecto de mi responsabilidad y mi rol en la seguridad pública. Y este es un tema relacionado con preguntas de mi examen de grado. Eso nosotros no lo tenemos, ¿ya? Y por el contrario, nuestros alumnos salen y lo primero que dicen, carrete, después, ¿o no? Bien. Entonces, tenemos ese pequeño detalle que aquí ya empieza a cambiar, o sea, mis libertades y mis derechos, ok, siempre y cuando mis derechos no comprometan la seguridad de los demás. Algunas jurisdicciones enfatizan en los derechos de los conductores en forma individual, mientras que otros priorizan, eso sí, la seguridad pública. Por eso tomé el ejemplo de los suecos, porque ellos tienen un manual de portapalos que es obligatorio, que se va a preguntar en eso en mi examen de grado. Los alemanes lo mismo. Si yo me quiero nacionalizar en Alemania, yo tengo que dar un examen, a pesar de que puedo tener todos los conocimientos, doctorados, etcétera, 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 ¿ya? Pero yo tengo que dar un examen relacionado con los temas de la seguridad pública. ¿Cuál es mi rol en la sociedad? Hay tres tipos, por tanto, hay tres tipos de regulaciones, de alguna forma, que se pueden pesquisar en resumen en Europa. Unas están basadas en la discapacidad
que son súper reguladas, que son los pacientes que están en tratamiento y que no pueden conducir y que si eventualmente tienen un accidente van a tener que ser sometidos a un peritaje para poder establecer qué es lo que pasó ahí. Los otros son los límites legales y las otras son las leyes que tienen tolerancia cero. Y en la discapacidad están, yo tengo que, no puedo decir, no, pero es que yo estaba conduciendo y estoy tomando un medicamento que el prospecto dice que, ¿ya? Podría darme este efecto. No, yo tengo que tener un permiso que diga que hay una indicación clínica que no puedo conducir o que eventualmente ese facultativo se hace responsable y me dice sí, para las cantidades que usted está tomando podría perfectamente conducir vehículos, ¿ya? Hace evidencia las concentraciones de alcohol y de droga, ¿ya? Y que puede estar asociado con un deterioro o qué es lo que pasó con la muestra de sangre para ahí recién definir cómo se va a procesar o si se va a condenar a este conductor. Y tenemos por otro lado la legislación sobre límites o tolerancia cero, que esta simplemente no exige ningún informe de discapacidad. O sea, es drástica. No se tolera ninguno, ni droga, ni medicamento, ni nada, ¿ya? Y lo bueno que tiene esta última, la que es de tolerancia cero, es que permite no solo incorporar información nueva, por ejemplo esto de un nanogramo de marihuana que dura 14 días por delante y que tengo efectos cognitivos, ¿ya? Que es importantísimo, ¿ya? Sino que también me permite incorporar las drogas nuevas. No tengo que tener una legislación para decir, oiga, las NPS, los totitracenos, ya, los que tienen flúor, los que no tienen flúor, las nuevas marihuanas, etc. No, están todas metidas en la misma caja ya. Aquí tengo, ¿desde cuándo se han planteado? Yo les dije 50 años como si nada, y es la verdad, ¿ya? Ahí ustedes ven Noruega, que es el más antiguo, los suecos en el año 41, ¿ya? Ellos incorporaron principalmente el tema del alcohol, ahí es de donde viene toda la información de los límites equivalentes en el aliento exhalado. La OMS, que para mi modo de ver se nos está quedando bastante anticuada, porque ustedes ven que no modifica su término, ¿ya? Y sin embargo, la mayoría de los territorios en Estados Unidos tienen valores distintos a que equivalen más o menos a lo que nosotros tenemos en Chile como límite para la ebriedad, en algunos estados. Y en algunos países que tienen límites diferentes para conductores generales, para novatos y para profesionales. Eso tampoco nosotros lo tenemos. Nosotros tenemos, todos son iguales y deberemos seguir siendo iguales ante la ley. Aquí tenemos el modelo sueco, dentro de todo, que es lo que primero analiza. Él menciona, dice que por primera vez el concepto del deterioro del conductor causado por droga en el año 51. O sea, son absolutamente vigentes. Y en algunos casos habla que el conductor tenía altas concentraciones de droga en la sangre y que el médico concluyó que el conductor no estaba ebrio. Ok, no estaba ebrio, pero ¿por qué? Porque no había un concepto de que las drogas podían. Y de ahí en adelante ya se sentó la jurisprudencia, se quedó claramente establecido que como no estaba ebrio, entonces no había penalidad, no había nada, y de ahí cambió todo esto y entró el concepto de la droga como tal, ¿ya? O sea, las otras sustancias. Y las muestras que se utilizan más comúnmente para el análisis de droga ilícita bajo ley de tolerancia cero son el campo, la saliva, la orina, ¿ya? Y después, como vamos a ir viendo más en detalle, de la confirmación que va a depender del tipo de droga, que eso es lo que hay que irse con mucho cuidado si estamos hablando de alcohol o si estamos hablando de drogas o medicamentos. También fijaron ellos el concepto del límite inferior de efecto, que lo comparaban con los valores BAC del alcohol, y ahí iban diciendo, por aquí va esta situación, y hicieron, por ejemplo, equivalencia, que esto es interesante porque, por ejemplo, dicen, a ver, ¿a cuánto equivale? Entonces dicen, bueno, si yo tengo una marihuana con una concentración
de riesgo de 3,8 en el suero o en el plasma, lo que equivaldría más o menos a 2,4 nanogramos por ml en la sangre, ¿ya? Esto proporcionalmente podría ser comparado con lo que significa un alcohol de 0,5 gramos por litro. ¿Se fijan? Entonces trataron de ir viendo estos valores para poder ir también sacando cuál sería la responsabilidad y cuál serían las sanciones que serían de acuerdo a las distintas concentraciones de la droga, que no es fácil, ¿ya? Entonces, por esa razón, llevan años estudiando estos temas. En el caso de los medicamentos, la misma cuestión. En el año 2012 se establecen los límites de medicamentos basados en ¿qué? En estudios experimentales que evaluaron el grado de deterioro en diferentes concentraciones. Entonces, cuando un medicamento nuevo sale, de alguna forma también, esa letrita chica que dice cuidado con manejo de maquinaria o manejo de vehículos, de alguna forma se acoplaron pruebas específicas para poder llegar a establecer para qué concentraciones esto determinó. Como hay fondos para investigar, entonces se podía investigar mucho, ¿ya? Y hay mucha información que está relacionada con la seguridad pública y los fármacos. A diferencia nuestra, que nosotros solamente tenemos que basarnos en lo que llegan en los prospectos, pero no podemos avanzar más allá. Luego se comparaban con los niveles BAC, ¿ya? Que eran de 0,5 de alcohol y de 1,2, porque esto ya significaba que estaba súper intoxicado. Y en el caso de detectarse droga, los conductores tenían, si estaban validadas, procede una evaluación individual del caso. Y en los casos de discapacidad, ¿ya? Basándose en las concentraciones del fármaco, en la receta, en la documentación clínica, de alguna forma ya se pudo reducir el número de peritajes a la mitad. Pero todos estos individuos, antes de tener estos valores de referencia, simplemente iban a peritaje médico-legal. En los límites legales que se establecieron, por ejemplo, tenemos algunos de los países europeos de Nueva Zelanda, ¿ya? Para marihuana. Ustedes van a ver que los valores son totalmente disímiles. No hay un criterio, que ese es el problema que tenemos. Si con alcohol tenemos distintos niveles de corte, que tenemos una recomendación de la OMS que es bastante, si pudiéramos decirla, permisible, ¿ya? Y tenemos por otro lado distinta información, entonces nuevamente tenemos, si el país no tiene definido como tolerancia cero, lamentablemente empiezan todos estos elementos de que cuáles van a ser los valores. Entonces, por ejemplo, algunos países europeos y Nueva Zelanda tienen entre 0,5 y 3 nanogramos, hay harta diferencia, ¿ya? Hay otros que tienen entre 1 o 2 nanogramos en plasma, ¿ya? Como son en el caso de algunos estados dentro de Estados Unidos y en el caso de Canadá, que varían entre 2 o 5, ¿ya? En sangre total, como vamos a ver después en una tabla anexa. Algunas legislaciones tienen límites letales, ¿ya? Para los metabolitos de la marihuana, como en el caso de Irlanda, ¿ya? Nevada y Ohio. En el caso de las anfetaminas tenemos lo mismo. Oscilan entre valores para grandes, por ejemplo, Nueva Zelanda, Europa, excepto Gran Bretaña, tenemos 10 a 50 nanogramos por ml para los límites de anfetamina y metanfetamina. 25, ¿ya? Nanogramos por ml en suero o en plasma en Gran Bretaña. Y tienen un límite hasta 250. Y esto corresponde a un alto nivel terapéutico, básicamente, o sea, consumidores de larga data o que están con algún trastorno muy específico. Nevada y Ohio, que tienen límites que están como intermedios de 100. O sea, no tenemos un punto de corte que sea anualizado para a nivel mundial. Otros límites legales. El MDMA varía entre 10, fíjense, de 10 a 100 en sangre total y de 25 en suero o en plasma. Ellos siempre van a hacer la diferencia en qué se tomó la muestra, y eso es importante. Los niveles legales para cocaína oscilan entre 5 y 50 nanogramos en sangre total y de 25 para plasma. Algunas variaciones
de las legislaciones dicen: tomamos los metabolitos inactivos de cocaína, como son la benzoilergonina, porque sabe que como que de repente los individuos no solo pueden estar con la cocaína dando vueltas, que eso significa un consumo muy reciente, menos de 2 horas, ¿ya? Pero puede que estén ya en sus metabolitos inactivos. Aquí hay otra cosa importante. Hoy en día, lo que se decían clásicamente, los metabolitos inactivos de la cocaína no tienen efecto. Hoy día se ha podido demostrar en estudios en ratas que la benzoilergonina, que es uno de los metabolitos más importantes, junto cuando tenemos la etilcocaína, cuando se da el consumo de cocaína con alcohol, ¿ya? Resulta que, si bien son metabolitos activos, resulta que ellos sí tienen efecto sobre las neuronas, sí tienen el efecto positivo de mantener la inhibición de la recaptación de los neurotransmisores, específicamente la adrenalina y la noradrenalina. Por tanto, esa categoría de que son metabolitos inactivos y que no tendrían efecto es falsa, porque los estudios experimentales demuestran que sí tienen un efecto. Y si tienen un efecto, ya no es tampoco decir: bueno, no tenía cocaína en el organismo, pero tenía este otro metabolito que no es significativo. No, estos metabolitos hoy en día se le están dando mucha importancia, y sobre todo en el campo laboral. En lo que son de morfina, que oscilan entre 9 a 50 nanogramos en sangre y 25 en plasma, excepto Gran Bretaña, que tiene un límite bastante más alto para los derivados de morfina, que son de 90 nanogramos por ml. Dinamarca también tiene para la heroína, ya que a pesar de ser de corta vida media en sangre, pero también ellos han incorporado en algunos otros países como Francia, Gran Bretaña, Irlanda y algunos estados de Estados Unidos, el concepto de un metabolito primario, que sería la heroína 6, la monoacetilmorfina, ¿ya? Y que también tendría un valor. Entonces, hoy día, muchas jurisprudencias están trabajando en los límites para los metabolitos secundarios, no solo en el concepto de la heroína, sino que también si estos otros metabolitos de la cocaína, de la marihuana, etcétera, van a tener algún efecto, porque muchos de estos eran clasificados originalmente como metabolitos inactivos, como que eran inocentes, como que ya habían pasado y ya no iban a tener ningún efecto. Hoy en día se sabe que sí tienen efectos. Y aquí tenemos algunos de los estudios que de alguna forma se resumen, ¿ya? Ahí tenemos para estudios que fueron hechos en sangre, otros que fueron con fluidos orales, otros que fueron hechos con plasma y otros que fueron hechos con suero. Ahí tenemos distintos tipos de drogas y los niveles de corte que ellos definen de alguna forma. Entonces, por ejemplo, Bélgica, ya para la muestra de plasma, tiene definido marihuana con 1 nanogramo por ml. Ya. Otros, por ejemplo, a ver, vamos a ver algunos que sean, algunos estados en Estados Unidos que dicen 0, ¿ya? Virginia, por ejemplo, dice 0. Washington dice 5. O sea, cada cual tiene distintos valores. Y lo mismo ocurre para las anfetaminas, lo mismo ocurre para lo que son otros derivados asociados. Y tenemos algo bastante interesante, que hay algunas legislaciones que hacen la diferencia entre los metabolitos de marihuana, por ejemplo, el 11-hidroxi, ¿ya? Y el carboxi, ¿ya? Que son metabolitos de marihuana, y hoy día están incorporando nosotros clásicamente identificamos el 9-THC, el 8-THC, porque sería mucho más bizarro, sería mucho más, estaría acompañado a mayor número de alucinaciones y a mayor excitación psicomotora en los consumidores de marihuana. Entonces, por esa razón es súper importante el concepto que ya los europeos, algunos países tienen de ese concepto de la tolerancia cero, porque en ese concepto de la tolerancia cero me permite introducir otros conceptos de drogas nuevas, de valores nuevos,
¿ya? Y de metabolitos también. Y en el alcohol, ¿ya? Para el alcohol, los VAC que ellos también consideraron están relacionados con el grado de deterioro y riesgo del accidente propiamente tal. Pero dicen, pero un momento, yo aumento todo esto si además meto fármacos depresores como son la benzodiazepina, otros similares como son los psicofármacos, los opioides, el gamma hidroxibutírico, etc. ¿Ya? Y también le sumo a esto y modifico las concentraciones del umbral de riesgo, que es lo mismo que dicen muchos de los países europeos, si tengo marihuana, si tengo otros estimulantes, si tengo alucinógenos. Entonces, en la práctica, lo que yo ya un poco les había dicho, la tolerancia cero es quizás lo más recomendado a lo que tendríamos que ir caminando como armonización a nivel mundial. En cuanto a las muestras, la otra pregunta, ¿cuál es la mejor muestra? ¿En qué momento tomar las muestras? Ahí nosotros tenemos que, en general, muchos de los estudios que se hicieron en voluntarios durante estos 50 años que lleva Europa trabajando estos temas, principalmente hablaron de las muestras de sangre, ¿ya? Después se fueron implementando y comparando la sangre con la saliva, después la saliva con la orina y así sucesivamente. Entonces, en general, ¿qué es lo que se hace en todos estos estudios? ¿Ya? Se hace generalmente la búsqueda de la marihuana, la búsqueda de la cocaína y su metabolito, ¿ya? Buscar los niveles bajo los efectos de cannabis o de cocaína antes de conducir el vehículo. Ese es como el testeo. Usted va a tomar transporte público, usted va a tomar el bus y va a conducir. En ese momento, venga para acá, le voy a tomar una muestra. Se ganó el premiado. ¿Ya? Y así se recomienda en lo que es campo, principalmente el estudio de saliva, principalmente porque es un confirmatorio, ¿ya? Es como el del alcohol inhalatorio y de alguna forma resume lo que está pasando en ese momento con el individuo. Pero si ese individuo, yo digo, perfecto, ahora para poderlo sancionar me exige la ley que tengo que tener el confirmatorio, me lo tengo que llevar a un centro hospitalario para que le tomen la muestra. La pregunta del millón es, ¿qué muestra voy a tomar? ¿Por qué? Porque la muestra que tomé en el tiempo cero, cuando se pesquisó y se ganó el premiado a este individuo, va a ser muy distinta. Por lo menos voy a tener 2 horas de traslado entre que levanto el parte policial, lo llevo al centro hospitalario, le toman la muestra. ¿Y qué es lo que estamos acostumbrados los médicos a hacer aquí en Chile? Siempre ratificar la muestra de alcohol. Entonces, ¿cómo la ratificamos? Con una muestra de sangre. Y se va en la cajita feliz del servicio médico legal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hoy día hacer? Además, tomar otra muestra, pero no la sangre, porque la sangre puede que salga negativa dependiendo de las concentraciones. La sangre es muy fugaz, ¿ya? En cambio, no así la orina. Como vamos a ver después, la orina tiene una mejor respuesta, a no ser que yo pueda, en el mismo momento que tomé esta muestra, ahí proceder a tomar una contramuestra inmediata de la saliva y ahí voy a tener valores comparables. Pero si pasó el tiempo, esto me va a cambiar significativamente. ¿Cuáles son las sanciones que se aplican a nivel internacional? Bueno, a nivel internacional nosotros vemos que uno de los puntos es la suspensión de la licencia de conducir. Es lo mismo que tenemos en Chile. Nosotros tenemos la primera reincidencia, se suspende los 6 meses y después, bueno, dependiendo de lo que pase, etcétera, etcétera, se analiza caso a caso, ¿ya? Pero en los otros países es la pérdida del tiro, ¿ya? Detectar drogas debe complementarse con programas o sea, si me detectaron drogas, yo tengo que ir a programas de educación, a tratamiento de rehabilitación, a un servicio comunitario y en los casos graves, a una pena de prisión. Acá es considerado una falta, nada más, y nos quedamos en la falta. La gravedad de las lesiones depende a menudo de las circunstancias del incidente y del número de condenas previas. Y
En algunas jurisprudencias ya hay sanciones graduales, por ejemplo, en Canadá y en Nueva Zelanda, en que relacionan la droga con la concentración en la sangre, o sea, hacen un estudio un poquitito más detallado del caso y en base a eso determinan la sanción. Y ahí tenemos algunos ejemplos de las sanciones que se dan. Entonces, distinto Canadá, ya, Dinamarca, Nueva Zelanda, los noruegos la llevan, ¿eh? En ese sentido, o sea, son... Y ustedes ven que los noruegos tienen valores bastante bajos, Nueva Zelanda también de tolerancia, ¿ya? Metanfetamina, anfetamina, cocaína, ketamina, ya la tienen incorporada el ácido lisérgico y los derivados de morfina. Datos rosas, que son súper importantes. En los datos rosas, primero que nada, nosotros tenemos que señalar que la ley sobre el tráfico y conducción vehicular en Europa supone una multa también de 1.000 euros. O sea, no es poquito. ¿Ya? Y la pérdida de 6 puntos en mi carnet de conducir. O sea, la probabilidad de que yo lo recupere son bien bajas. ¿Ya? Después, en Chile, el SEMDA, ¿qué es lo que dice? ¿Saben qué? De unos estudios que yo hice con narcotest que se practicaron, 4 arrojaron positivo ante la presencia de droga. O sea, el 40%. ¿Ya? ¿Y cuánto tenemos de consumo en los adolescentes de droga? ¿Andamos por ahí? ¿Ya? Estamos en este momento en esos valores. Y después tenemos que los efectos del consumo de alcohol y otras drogas, de alguna forma, son un riesgo en la conducción. No existen cantidades de bajo o menor riesgo. No existe una condición segura. ¿Por qué? Porque me afecta mi percepción de la realidad. Ya sea porque me acelera, ya sea porque me ando volado, ya sea porque ando con la droga zombie, cualquiera. Pero lo que esté pasando me afecta mi capacidad de respuesta. Y con Carabineros dicen, muchos alcaldes dicen, vamos con Carabineros, vamos a estar realizando narcotest y alcotest en las distintas comunas. Sobre todo cuando entran los periodos de vacaciones, de gran movilización. La ley 20.000, que tenemos una ley, ¿ya? Dice que el consumo de drogas lo tiene considerado como una falta, no como un delito. Las sanciones están asociadas a las multas, a la asistencia obligatoria de los programas de prevención, que realmente no sé hasta qué punto funcionan. En ese sentido tengo mi duda, porque si no tendríamos disminución en la tasa de consumidores y no lo tenemos. Trabajo en beneficio de la comunidad, muy poco. Educación, menos, porque si alguien les dice a un adolescente la verdad de la marihuana, ¿ustedes creen que lo consumirían? Si yo le digo a un adolescente, sigue consumiendo, chicos, pero cuando veas que no te sale vello y tus testículos se te achican y no se te para, perdonando la expresión, me voy a preocupar como adolescente. Si yo le digo a una chica que siga consumiendo marihuana y cuando a los 25 años tengan que extirparle un seno porque tiene un cáncer de mama, esa es la realidad de la marihuana. Es un disruptor endocrino y eso nadie se atreve a colocarle el cascabel al gato. Cada vez que yo lo he dicho públicamente, los medios de televisión se le mojan los chitecos. Porque es la verdad. ¿Por qué el temor a decir la verdad de una sustancia química? Fíjense que de las sustancias químicas hablamos, tenemos hojas de datos de seguridad, le pedimos si vamos a comercializar un estándar de salir, la huella, la gran bestia. Pero resulta que cuando hay que quitarle un pito de marihuana a un cabro chico de 8 años, a nosotros se nos mojan los chitecos por decir la verdad. Ese es el problema. En este país lo que falta es educación, y educación real, porque ahí estamos fallando. Y mientras nosotros no seamos capaces de sacarnos esta careta y decirles a los cabros en su cara cuál es su problema, no sacamos nada, porque a los 12 años los cabros no nos pescan.
después de este espacio recreativo. Podemos seguir con esto. Las penas accesorias, máximo 6 meses, ¿ya? Si hay residencia, suspensión, ¿ya? Y podrá extenderse hasta 2 años, pero al final no se la va a ingeniar para recuperar su licencia. Las mismas sanciones se aplicarían al que porta droga, pero tampoco vemos que esto se cumpla bien. Ahora viene la prueba de la blancura. ¿Qué será mejor? ¿La muestra de orina, la muestra de sangre, etcétera? Cuando nosotros hablamos de los test, ¿ya? En general, los test que nosotros comercializamos acá en nuestro país están ya filtrados por un sistema que yo les diría fácilmente tiene 20 años de seguimiento por parte del Instituto de Salud Pública y que sigue todos los dispositivos médicos que ingresan al sistema para ver realmente que cumplan con un estándar de calidad. Los test en general de orina, cuando dicen positivo, tienen casi sobre el 90% de asertividad, o sea, hay que creerle, ¿ya? Todos esos test rápidos, ¿ya? Pero lo importante es que cuando nosotros lo veamos, eventualmente en una farmacia, siempre nos aseguremos que tenga un respaldo, que tenga un respaldo del Instituto de Salud Pública. Porque en ese sentido debemos decir que el instituto cumple bastante bien su misión. ¿Y qué es lo que se lee? Se lee si es positivo o si es negativo. Los cortes generalmente, dependiendo del tipo de droga, pero para cocaína andan alrededor de los 50, ya, etcétera, nanogramos. Pero son bastante buenos, si pudiéramos llamarlo así. Ahora, en los confirmatorios sí se exige que sea o cromatografía gaseosa con masa o que se exige, el MIDA también acepta ya la cromatografía líquida. ¿Y qué es lo importante? Lo importante es también estar monitorizando cuántos de cocaína pura y cuántos son los distintos metabolitos que pueden estar apareciendo. El más importante en el caso de la cocaína es la benzoiletgonina y la coca-etileno, porque la coca-etileno es más dañina que la cocaína propiamente tal o que la benzoiletgonina, ¿ya? Tiene más vida media larga y te afecta mucho más al sistema nervioso que la benzoiletgonina. Y es cuando se consume alcohol y cocaína. ¿Y qué es la clásica de los cabros? La clásica de los cabros dicen, para que mi mamá no me cache. Entonces, ya, y cuando llego copeteado, entonces me pego una jalada de coca y llego impecable. Mi mamá me hace que de la puerta me dice, hasta el 4, lo hiciste, ya anda a acostarte. Pero el cabro, ¿cómo viene? Alguien lo dijo por ahí. ¿Ya? Con la pálida. ¿Ya? En el área laboral, lo que más se utiliza es la orina. Y aquí un paréntesis. En general, hoy día hay muchas empresas, sobre todo en el área minera, que andan transmitiendo, no, hágamelo en la muestra de saliva, porque la orina no representa, no, la orina es draconiana y por eso yo creo que es bastante interesante porque miren, la orina permite detectar consumo de hasta 7 días previos. Entonces, me está diciendo o que hay cocaína o que hay benzoiletgonina de alguna forma. En cambio, las ventanas del test de saliva son mucho más chicas, son muy estrechas. Entonces, por eso que muchos individuos dicen, no, prefiero esta otra. ¿Ya? En el caso particular de la cocaína y de sus metabolitos, los test rápidos corresponden al inmunoensayo, son extremadamente de alta especificidad. Y no lo digo yo, lo dicen muchos estudios, ¿ya? Y realmente eso es súper importante porque si no voy minimizando la situación. Es muy raro que un test que me salió negativo sea realmente un falso, que me salió positivo sea un falso positivo. En general nosotros encontramos o el metabolito o ya las trazas o estamos en el nivel de cuantificables, pero estamos, ¿ya? Y en los exámenes de saliva, ¿qué es lo que tenemos? En el examen de saliva, si bien ya
en los últimos años se ha ido incrementando, claro, porque es menos cruento, etc. Un poco por ahí con el tema del COVID se anduvo cuestionando, ya con los temas de seguridad, pero esta es la realidad. Reflejan con suerte 48 horas de manera efectiva, ¿ya? Y con mucha suerte podríamos llegar a los 4 días versus los 7 días de los otros test clásicos. No permite establecer frecuencia del uso de la droga, ¿ya? Se necesitan cantidades importantes de la muestra para que realmente podamos tener una muestra que sea representativa, ¿ya? Y tenemos que muchas veces, en particular para la cocaína, puede haber una disminución de hasta 5 veces de las concentraciones renales, ¿ya? Puedo modificarlo también por factores de higiene bucal, o sea, si tengo bacterias y lleno de bacterias en la boca, lo más probable es que también por acción de las mismas bacterias se modifiquen las concentraciones, porque las bacterias van a hacer su parte. ¿Qué van a encontrar? Van a encontrar que son restos de alguna sustancia química que puede tener nitrógeno, fósforo, etcétera, carbono. Entonces a él le interesa, no le interesa si es marihuana, si es cocaína, si lo que sea, a él le interesa que hay nitrógeno, que hay carbón, que hay fósforo, y eso es lo que la bacteria utiliza para formar su pared celular. Así que lo va a consumir, ¿ya? Por lo tanto, me puede dar un falso positivo perfectamente, o sea, un falso negativo. Y si bien las pruebas de drogas de hisopado bucal son precisas, los expertos siguen considerando que hay otras muestras más representativas y que son mucho más efectivas. Y cuando comparo, ¿ya?, la orina con la saliva, ya generalmente vemos que hay muchos estudios. Este es un estudio bastante largo, fíjense que se estudiaron 1500 pruebas, ¿ya? Esto es un estudio de Australia, y en ello, ¿qué es lo que fueron viendo? Comparando drogas en orina que tenían más probabilidad de ser detectadas en las pruebas versus las pruebas orales. Y ellos llegaron a esta conclusión con otros estudios complementarios del mismo grupo de investigadores australianos, que 3,7% de las muestras de orina presentaban positividad y que solo un 0,5% de las muestras orales. Entonces, si yo tengo una muestra oral de saliva que me salió positiva, tengo que darle un valor, porque aunque sea muy bajo, está. Y tengo que darle prioridad si después tengo que tomar una muestra 2 horas después en un centro hospitalario, muestra de orina, no muestra de saliva, ¿ya? En el caso de la cocaína, para una dosis única o aislada, ¿ya?, de exposición, nosotros podemos tener que la muestra más adecuada es la orina, tiene un 73% de la dosis consumida que resume, ¿ya? Y esta con un máximo tranquilamente de 5 hasta 7 días en algunos casos. Y en el consumo crónico, obviamente, la orina es el mejor representativo. Hay que pensar que el individuo que consume droga no lo consume una vez y que fue la mala pata de que el carabinero justo lo detuvo en ese momento. Es el habitué. Él está acostumbrado a consumir alcohol, consumir droga, ya está metido en una rutina de consumo. Es muy poco probable que nosotros encontremos a un consumidor aislado o que fue la primera vez. Y cuando tenemos que darle valor pericial a las muestras, por ejemplo, la muestra de cabello me va a servir, pero siempre y cuando yo la recolecte un mes después del episodio. Antes no, porque voy a estar resumiendo mucho tiempo para atrás, voy a estar resumiendo un mes para atrás. Si ha pasado más de un mes y quiero hacer un pericial para ver, por ejemplo, un año, muestra de vello axilar, muestra de vello púbico, muestra de vello de las piernas. Resumen mucho mejor que lo que pasa con el cabello. Esos son algunos secretillos. Por eso les decía, datos rosa. ¿Ya? Después tenemos en prioridad la muestra de orina. La muestra de sudor, que en general en Chile todavía no la estamos usando. Después, en importancia, la muestra de saliva,
y luego la muestra de la sangre. La muestra de la sangre es muy cortita, ¿ya? Es muy pequeña. ¿En quiénes nosotros nos sirve mucho? Nos sirve mucho, por ejemplo, en los pacientes intoxicados que llegan convulsionando a un centro asistencial. Ahí podemos encontrar porque el tipo se lo consumió todo. Es lo mismo en el paciente que está en UTI, pero en el individuo que anda en la calle deambulando, lo más probable es que esté con niveles mucho menores y que las muestras de sangre no nos vayan a dar mayor información que lo puntual. Y en la saliva, esto es importante, detecta generalmente en una ventana muy corta, 12 a 48 horas. En cambio, no así la muestra de orina, que nos permite tomar un periodo, incluso en los consumidores crónicos, hasta de 9 días tranquilamente, como si nada. Ahí tenemos algunos estudios también efectuados por el grupo de los australianos, ¿ya? ¿Y qué es lo importante? Esto aquí es el número de muestras con el que ellos trabajaron, ¿ya? Tanto para orina como para fluidos orales, y ahí va dando más o menos, por ejemplo, codeína 10 horas, morfina 19 horas, las ventanas, ¿ya? Anfetamina 37 horas, metanfetamina 77 horas, pseudoefedrina 1 hora, fentermina 4 horas, que es el medicamento para la congestión nasal, ¿ya? El MDMA 65 horas, metabolito de cocaína 55 horas, marihuana 86 horas, benzodiazepina dependiendo del tipo hasta 131 horas, versus los fluidos orales que son bastante menores, ¿ya? Comparativamente. Bueno, y esto que ya nosotros ya lo conocemos, ¿ya? Que es el alcohol, y que el alcohol no nos va a ir abandonando porque también está socialmente aceptado, pero tampoco le explicamos a nuestros adolescentes que si consumen ya alrededor de 5 vasitos de chela, ¿ya? O 5 tragos cortos, con eso ya ellos tienen una alcoholemia de 1 gramo. Esa es la información que tiene que llegar del profesor, esa es la información que tiene que llegar de la casa, ¿ya? A los hijos, porque eso es lo importante, o sea, que él sepa dónde está el límite y que tome libremente la decisión de que si consume o no consume y hasta dónde consume. Bien, y las NPS, solamente un barniz como para mostrar lo que viene, y ahí tenemos, aquí tenemos una cantidad, pero impresionante, de moléculas que son moléculas viejas modificadas, porque eso en el fondo es lo que hace, ¿ya? Le agregué un flúor, le agregué un bromo, la hice más estable, la hice más duradera, etc. Aquí la alquimia se da, y como la alquimia se da, los tipos han sacado lo que se llaman productos miméticos de cannabinoles, que son todos sintéticos, catinona. Ya, estos son graves porque no solo son la volada como la de la marihuana, sino que tienen incorporados moléculas complejas como son los bromos y como son los flúor. ¿Para qué? Para darles más larga vida, ¿ya? Y con efectos mucho más graves. Las catinonas sintéticas, la feniletelamina, dentro de las cuales está el Enemol, ¿ya? El Enemol, nosotros tuvimos un caso hace unos años que la madre tuvo que encerrar al cabro después de haber consumido Enemol porque lo único que quería era suicidarse, ¿ya? Y en ese intertanto, para poder frenar la situación, muchos adolescentes consumen este tipo de droga, hacen suicidio, ¿ya? Y lamentablemente el Enemol no se está buscando. Pero les comunico que el Enemol llegó a Chile hace más de 10 años. La ketamina también la estamos encontrando, sobre todo en los juicios de familia, ¿ya? En la detección a nivel de muestras de pelo, y básicamente tienen un efecto de una hiperreactividad con una violencia impresionante. Primero están así como planitos, como volados, como
con la droga zombie y de repente se recuperan, pero con una fuerza brutal que son capaces de romper una puerta. Hemos tenido adolescentes, 12 años, en las consultas del Centro de Información de Toxicología de Rica Chile, de niñitos con consumo de ketamina. O sea, por eso que es la voz de alerta que tenemos que de alguna forma esto cambiarlo. Y dentro de todo esto, se están viendo todo esto a partir del 2010, 2014, todos estos compuestos modificados que de alguna forma, ¿qué es lo que hacen? Ofrecen un nuevo mercado, no es ninguna otra cosa. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la realidad? Y aquí viene un poco el mensaje. ¿Por qué razón los individuos consumen? Y aquí tenemos que, hoy en día, hay muchas cosas que hay que meditar. Cada día tomamos decisiones que afectan nuestra salud, es la verdad. Las personas consumen drogas por muchos motivos, para enfrentar las dificultades de la vida, para escaparse de la realidad, para aliviar el dolor, ¿ya? O por nombrar algunos de ellos, por seguir también el ejemplo. Sobre todo nuestros adolescentes, ¿ya? No tienen la capacidad de decisión, no tienen la información de todos los efectos, porque como les decía, si yo le digo a un adolescente la firma de la marihuana, ¿ustedes creen que va a consumir? Va a empezar a planteárselo. Algunos saben que las drogas tienen un efecto negativo en la salud y en la vida, pero les cuesta desvincularse de ellas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué la sociedad nuestra se ha transformado en una sociedad de consumo? ¿Ya? Y en esta sociedad de consumo es importante probarlo todo, aunque me reviente. Cuando esto ocurre, la persona definitivamente tiene problemas y tiene que pedir ayuda, ¿ya? Y lamentablemente las redes de ayuda por donde deberían partir, que es la familia, el colegio, no tienen la información suficiente. Antiguamente teníamos programas incluso que estaban con Carabineros de OS7 que iban a dar charlas en los colegios, pero tampoco se da abasto, ¿ya? Y si uno les empieza a hablar a un adolescente a los 12 años del problema de drogas, simplemente es tiempo perdido. Todas las drogas activas hacen que el cerebro libere una sustancia que se llama la dopamina. Y es por eso que enganchan, porque la dopamina produce sensaciones placenteras, ¿ya? Y de satisfacción, de muchas veces satisfacciones que son de orden espiritual y de orden de sentimientos no satisfechos. Y eso es lo que está hoy día minando a la sociedad. Y en ese juego, ¿ya? Es como la comida hace recompensa, también estas sustancias hacen recompensa muy similar a lo que lo hace el centro del estímulo sexual. Entonces, todo esto se traduce en una sociedad que tiene serios problemas, que no tiene definido un rumbo y una humanidad que se está perdiendo. Le agradecemos a la doctora Borges por esta tremenda exposición. Vamos a ir con algunas preguntas para que ella nos pueda responder. Doctora, ¿qué tal? La felicito, muy profundo el tema que usted ha tocado. Pero yo tengo una pequeña pregunta que quiero un poco llevarla con su experiencia. En mi país, cuando está en un litigio de tránsito, suele haber conductores, y también los abogados defienden aquello, de que dicen, no, mi cliente no tomó un trago de alcohol. Sin embargo, se comió unas 4 o 5 uvas y ese es lo que poco le sale de alcohol en la sangre. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es la sinergia que existe entre el consumo de alcohol, ¿verdad?, y las benzodiazepinas, ¿sí?, o la carbamazepina, ¿sí?, especialmente las convulsiones, pacientes que toman convulsiones. Pero luego también, como estamos aquí entre peritos, muchos peritos veo aquí, sucedió en mi país. Yo estaba de abogado litigante en ese tiempo
Y entonces me llamaron para que defienda a una persona. Y entonces el accidente había ocurrido a las 12 de la noche. Y le hicieron la prueba de alcohol a las 8 de la mañana. Y a las 8 de la mañana le salió negativa la prueba. Cuando él entró casi gateando a la fiscalía. Y entonces el fiscal y el juez ya me lo tenían casi listo para darle la salida. Y entonces cuando me llamaron a mí como abogado, yo también soy médico, y entonces yo dije, no, pues vamos a hablar un poco de lo que es el metabolismo del alcohol en la sangre y veamos cómo es la génesis del accidente, que es importantísimo, ¿no? Entonces le empecé a hacer una explicación de la biotransformación del alcohol en función del tiempo transcurrido. Y entonces eso se generó, como ustedes conocen muy bien, ¿verdad?, que el alcohol es un depresor descendente del sistema nervioso central, donde primero deprime la corteza, luego el cerebro, y el último, por suerte, el bulbo raquídeo, donde está el centro de la respiración. Entonces, con toda esa biotransformación, conversando, lo convencí al fiscal, sí, y entonces pude librar este caso. Pero eso suele ocurrir, y en mi tierra, en mi pueblo, en el Ecuador, ocurre aquello. Dolosamente, a veces el que extrae la muestra lo tiene, lo aguanta para que empiece la biotransformación. Claro, allá solamente se hace alcohol, no se hace la orina. Sí, no se hace aquello. Le ruego por favor esa partecita, si me puede usted ayudar. Bueno, hay como 3 preguntas y una. Entonces vamos a ir. La primera es si 4 uvas son responsables de una alcoholemia. La respuesta es no. ¿Ya? Hay muchas sustancias que se han involucrado, hay muchas enfermedades que también se han involucrado. Se ha dicho, por ejemplo, en una cetoacidosis diabética, yo puedo tener niveles de alcohol, etcétera, etcétera. Sí, correcto, pero con una acidosis metabólica, con un pH de 7.1, 7.2, el tipo no está en condiciones de conducir vehicular ni de hacer ninguna cuestión. O sea, está metido en una UTI. Porque está muriéndose, ¿ya? Así que no hay vuelta que darle ahí, ¿ya? También en un momento dado se preconizó, porque habían fármacos que venían disueltos, eran una familia de las teofilinas, que venían disueltos en alcohol etílico, que era precisamente para aumentar la absorción. Sí, pero para poder llegar a esa alcoholemia, ¿ya?, yo tenía que tomarme 5 frascos del medicamento. Así que tampoco, vamos a decir, no al lugar la pregunta, ¿ya? Y después tenemos el tema de ahí, que hay que siempre recordar, que es la ventana en la que yo estoy haciendo la evaluación de la persona. ¿Cuánto tiempo después voy a tomar las muestras? Que, como les decía, para alcohol es casi bastante más fácil porque tenemos súper ordenado la velocidad de metabolización de alcohol de 0,1 gramos ya por hora, entonces podemos hacer incluso la estimación, etc. Pero, como el colega dijo, ¿se puede implementar y se pueden hacer muestras de alcohol en orina? Sí. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, el alcohol, si bien en la sangre tiende a desaparecer más rápido, todavía hay remanente que está quedando y que está bajo el límite de detección, obviamente, pero ese lo está resumiendo y lo está eliminando el riñón. Y el riñón lo elimina como alcohol como tal, no lo elimina metabolizado. Entonces, por lo tanto, en la orina yo puedo buscar alcohol etílico. Y hay una correlación, hay tablas de correlación en que se puede hacer a cuánto esto se tomó a tantas horas y a cuánto equivaldría del momento del accidente, que también uno puede hacer cálculo cinético. Con cálculo cinético uno puede introducir todas estas variables y hacer las correcciones. De ahí está la importancia de los peritos ante el tribunal, que como especialistas pueden presentar un cálculo cinético, ¿ya? Y que está bajo condiciones estándar a nivel mundial. Entonces puedo llegar a tener ese efecto. El otro truco que hay es que sirve más para el alcohol crónico, que es ver, hay una serie de relaciones que se han establecido, porque normalmente se toma la gamma-glutamil transferasa como el único indicador asociado a consumo de alcohol.
¿ya? Pero cuando hay unas relaciones que se pueden establecer entre la gamma-glutamiltransferasa y la fosfatasa, la gamma-glutamiltransferasa y la transaminasa, y hay valores de indicación de riesgo. Son unas publicaciones españolas bastante interesantes y que permiten establecer consumo de alcohol también. Entonces hay otros elementos que también nosotros podríamos llegar frente al tribunal para poder, digamos, responder esa inquietud. Creo que esa era nuestra pregunta. ¿Perdón? La sinergia del alcohol con la carbamazepina. La sinergia. Y la sinergia lo vamos a tener porque el alcohol tiene una acción principalmente sobre corteza cerebral y también actúa sobre la neurona dopaminérgica, lo mismo que la benzodiazepina. La carbamazepina, si bien no es una benzodiazepina desde el punto de vista de su efecto, pero sí también actúa sobre la corteza cerebral. Entonces, con la benzodiazepina tiene mayor afinidad, tiene sumatoria de efecto y es como que nosotros subiéramos los niveles de alcohol rápidamente y puede llegar a ser una depresión respiratoria y la muerte. ¿Ya? Con la carbamazepina, si el paciente está en tratamiento con carbamazepina porque es un paciente que eventualmente tiene una epilepsia de base, ese paciente al consumir alcohol va a bajar el umbral convulsivo y puede generar incluso, estando con tratamiento, puede generar incluso una convulsión. Hola, buen día, doctora Berger, muchas gracias por la presentación. Quería consultarle respecto a más como la opinión suya personalmente, porque los datos están, y finalmente, ¿qué piensa o qué opina de los límites que hay que poner? Porque ¿cómo lo agregaría a la justicia esto, particularmente por los valores de todos los partes que quiera? Porque si encontramos en la gente, en la calle, cualquier persona, y según los valores y el clearance que tenga, si la persona es obesa, si consumió hace no sé cuánto, si el agua, el cabello, si en ese momento yo no lo encontré qué cree o cómo en la justicia yo puedo decir, esto lo estoy asociando con lo que dijo al comienzo, que hay lugares de tolerancia cero, asociado a esto de Suecia era, si no me equivoco, Noruego, que no permite ningún tipo de consumo. Entonces, dentro de esa libertad que también mencionó, de que la persona puede consumir en su espacio sin que afecte, ¿cuánto es el tiempo que vamos a considerar, cuánto es el tiempo que usted cree, como experta, que puede considerar que afecta? Y en encontrar a la persona en la calle, ¿cómo lo vamos a tomar? Porque podríamos tener una persona y tener test más sensible o más específico y que no esté bajo el efecto y que haya consumido hace bastante. Y lo otro que quería decir nomás, que era, en términos con anorexígeno, yo creo que quiso decir la pseudoefedrina como para la salud. Bien. En primer lugar, hoy en día los estudios científicos son impresionantes. En el último año, a raíz de todo esto de las nuevas drogas psicoactivas, han ido apareciendo además progresivamente los estudios de efectos de, principalmente se ha ido estudiando quizás la marihuana, porque la marihuana es la de mayor consumo. Y como les decía, con un nivel tan ínfimo de 1 nanogramo, se ha visto que hay efectos en el área cognitiva y que duran 14 días. O sea, no es que ese individuo esté con 1 nanogramo por ml en su orina y esté funcionando bien. Entonces, por esa razón que se están dando estas voces de alerta, y quizá el concepto de las legislaciones que tienen tolerancia cero serían como las más progresistas, si pudiéramos llamarlo así, para lo que se viene, porque permitiría introducir todo este concepto nuevo de todos los efectos que uno ya podría llegar. O sea, cuando teníamos una legislación que tenía la ebriedad en 1 gramo por litro y teníamos bajo la influencia del alcohol en valores del 0,5, ¿ya? Nosotros vemos que eso se ajustaba y se ajusta bastante bien al tema del alcohol y las referencias que tiene la OMS. Pero cuando lo vemos hoy día, ¿ya? Que ya con un valor
muy pequeño de alcohol, como algunas legislaciones lo tienen con 0,1 gramo por litro, o sea, ellos ya nos están diciendo, ojo, aquí hay efecto. Y si uno lo considera que lo que pasa cuando un individuo consume el alcohol con una pequeña cantidad, ya tiene efectos inhibitorios mínimos, pero ya existen. Y esos efectos inhibitorios son los que hacen que el individuo vea con mayor relatividad la luz roja, el signo pare, ¿ya? O la velocidad de conducción vehicular. O sea, que son esas pequeñas cosas, ¿ya? No necesariamente que esté en coma o que esté en sopor, ¿ya? Son esas pequeñas diferencias. Entonces, en las pequeñas diferencias, el conducir maquinaria, el conducir vehículo hace que constituya un riesgo para la seguridad también, no solo del individuo, sino de los demás. Entonces, por eso que nosotros tenemos que estar, quizás nuestra legislación, a pesar de que de repente la criticamos mucho y todo, pero en esa parte, al hablar de la tolerancia cero, nosotros no hemos fijado un valor umbral, como lo fijaron los otros países, ¿ya? Pero todos los países que tienen la misma realidad nuestra de tolerancia cero nos permite hacer todos estos cambios, que es incorporar sin tener que modificar la ley, la nueva sustancia, e incorporar también valores más pequeños, cada vez más. Por favor, le indicaré a la señora Molina